¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Leemos la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Reina Valera dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo dice en el versículo 1, pero también lo vuelve a repetir en el versículo 4. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oramos una vez más, Señor. Pido tu auxilio en esta tarde para que podamos entender tu palabra. Señor, yo sé que uno ha hecho un esfuerzo enorme en preparar esto y en darlo, pero también sé que mis hermanos van a hacer un esfuerzo enorme en poder entender. Pero más allá de nuestro esfuerzo, si tu Espíritu Santo no hace lo que debe hacer con esta palabra, Dios mío, estamos perdidos. Sin vos estamos perdidos. Por eso te pedimos ayuda, tu asistencia, que tu palabra nos quebrante, sea esa espada de 2 filos que penetra y nos deja abiertos delante de tu presencia. Por favor, Señor. Pueblo de Dios te necesita para vencer el pecado, para edificar la iglesia, para darte gloria y para alcanzar a los perdidos. Salva, Señor, hoy, te lo ruego. Santifícanos, Dios mío. Ruego que tu Espíritu Santo llene hoy nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, el sermón de hoy, en estos 4 versículos, que ya Romanos 8 va a hablar todo, lo titulé La nueva vida en el Espíritu Santo. La nueva vida en el Espíritu Santo. La Biblia muestra y te enseña que el Dios verdadero, o sea, el Dios de la Biblia, es un Dios completo y totalmente pleno en sí mismo. ¿Sí? Yo sé que algunos ya saben esto. Él es autosuficiente. Dios se satisface en sí mismo, a diferencia tuya y mía. Él es perfecto y se deleita en su propia belleza y perfección, y eso no es pecado. Si fuera alguno de nosotros que se deleita en sí mismo, diríamos, wow, qué soberbio, ¿no? Pero Dios no peca porque Él sí es perfecto. Y Él sí es todo bello. Entonces Él se deleita en sí mismo. El Padre mira al Hijo y se llena de placer y de gozo, y viceversa. El Espíritu Santo contempla al Padre y al Hijo y salta de alegría. Y entre el Padre y el Hijo también cuidan al Espíritu Santo y eso les provoca gozo. Dios no te necesita a vos ni a mí para ser feliz, para sentirse pleno o para sentirse completo. Cuando íbamos a la iglesia de chiquito, a veces nos decían que Dios creó al hombre y a la mujer porque se sentía solo y le hacía falta compañía. Tremendo, ¿no? ¿Vos pensás así? Bueno, no es así, ¿sí? No es así. Nada que ver con la realidad. El punto es que Dios es tan bello y tan perfecto que a la vez es tan bueno y tan humilde
que Él definió crear a otros seres con los cuales compartirse. Dios se comparte a sí mismo con los seres que crea. Es un Dios tan hermoso que su pasión es darse a otros, servir a otros, compartirse con otros, que otros lo vean, lo conozcan y disfruten de una relación de amor con Él. Por eso Dios crea al hombre, a la mujer y a otros seres. Dios desea que el hombre vea su gloria. La pasión de Dios es por su propia gloria. La pasión de Dios es compartirse. Lo que Él más disfruta es compartirse. Es un Dios que se da. No es un Dios que se queda ensimismado en sí mismo como un egoísta, sino que Él quiere que otros lo conozcan y los disfruten para siempre. La Biblia enseña que el propósito de tu vida, el sentido de tu vida, es que vos conozcas a Dios, ayudes a otros a conocerle y disfrutes de eso para siempre. Ese es el sentido de la vida. Pero bueno, sabemos que el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de los hombres vino a interponerse entre ese propósito de vida. Sos pecador como yo. Y eso hace que no podamos conocer a Dios, agradarle y disfrutar de Él. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. No podés, no podemos. Quedaste fuera de juego. No das la talla, yo tampoco, para tener una relación con Dios. Por tu pecado, porque sos pecador, porque sos pecadora. Si no estás en Cristo, no importan tus buenas intenciones, vos no conocés al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y hay un montón de personas que creen y que ama a Dios. Yo era una de ellas. Pero simplemente tienen una construcción de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y si vos seguís a un Dios que no es el Dios de la Biblia, no estás siguiendo a Dios. No le conocés. No le conocés, no estás amando al Dios verdadero. Entonces estás perdidos en tus pecados. Si hoy partieras, no irías al cielo, ¿sí? Irías para el infierno. Y como Ale hoy predicaba el Evangelio, volvamos a mirar este diagnóstico que Dios hace de cada persona que no es salva, que aún no conoció a Jesucristo y a su Evangelio. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo los religiosos, ¿sí? Los que vamos a la iglesia todos los domingos. ¿Somos mejores que los que ni les interesa a Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera, no. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y acá empieza a detallar que todas las acciones de los seres humanos, por más bien intencionadas que sean, o por más buenas personas que sean, están manchadas de pecado. Y lo hace a través de figuras. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y cada ser humano quede bajo el juicio de Dios. Hasta ahí nomás. Y es evidente que por tus obras no puedes ser salvo porque, wow, el diagnóstico tremendo que Dios hace de nosotros. Es muy parecido al diagnóstico que Dios hace de cada ser humano en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué fue salvo Noé? ¿Porque era mejor que los demás? No, por gracia.
Era igual que toda esa generación perdida. Dios salva a Noé porque Él lo elige y porque Él quiere salvarle. Y así pasa con vos también. Vos no sos mejor que el pecador que está ahí afuera y ni le interesa a Dios. No lo sos. La Biblia dice que Dios eligió a Israel mucho tiempo después de Noé, no porque fuera mejor que las demás naciones, sino porque era la más insignificante. ¿Sí? Y así fue con vos también. Porque Dios es el mismo y el ser humano es el mismo. Vos sos un pecador sin remedio, que Dios eligió por gracia porque quiso para salvarte y darte vida eterna. Punto. Y esto no es gracias a tus obras, ni a lo bueno que sos, ni a lo religioso que sos, porque la Biblia dice en Efesios 2:8 que no somos salvos, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Él. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Ahora bien, a estos que Dios salva por pura gracia, les cambia la vida. ¿Sí? Si Dios salva a alguien, te das cuenta porque su vida cambia. Ya no es lo mismo que antes. Y si vos ves a alguien que dice que es cristiano y su vida no cambia, bueno, es mentira, no es cristiano. Y ojo, no estoy hablando de perfección porque 1 Juan dice que los cristianos pecamos. Pero los cristianos de verdad ya no practican el pecado. Si una persona dice ser hija de Dios, se debe ver en su vida un cambio radical y profundo. Si no, no es verdad. No importa el tiempo que haces que vengas a la iglesia, si tu vida no cambió, ya, no sos cristiano, no sos cristiano. Y el gran punto que vamos a ver en el sermón de hoy, el gran punto encima de Romanos 8, es mostrarte que esta nueva vida que vos vivís, que cada cristiano vive, se vive en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8 está para que vos te des cuenta que la nueva vida que vos tenés en Cristo se vive en el poder del Espíritu Santo, sin excepción. Dios te dio su Espíritu Santo. Este capítulo resalta como una flor brillante en toda la Biblia. No hay cristianos que vivan en el Espíritu Santo y otros cristianos que, no viven en el Espíritu Santo. No. Algunos dicen, pero tienen que saber del Espíritu Santo porque si no, no van a vivir en el Espíritu Santo. Que vos no sepas algo no quiere decir que no funcione en vos. ¿Entienden? Si vos como cristiano ignorás cómo funciona tu vida cristiana, tu vida espiritual, no quiere decir que va a dejar de funcionar como la Biblia dice que va a funcionar. ¿Sí? Pero lo que vas a tener de malo es que vas a vivir muchas veces angustiado, preocupado en cosas que Dios no quiere que te preocupes, porque por algo Él las explica en la Biblia. Vas a vivir con dudas, temores, muchas veces en orgullo también, en legalismo. Vas a vivir tu vida cristiana sin entender mucho lo que está pasando alrededor tuyo, ni en las demás personas, ni en tus otros hermanos. Mejor preocupate por las cosas que Dios sí quiere que te preocupes. Las que Él explica, regocijate. Romanos 8 nos habla de que cada cristiano vive la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso tiene que estar clarísimo. Romanos 7 ya nos contó, como vimos el sermón pasado, una cara de la moneda de la vida cristiana. Cada cristiano lucha y luchará con el pecado hasta que Cristo venga. A partir del sermón de hoy, inclusive, vamos a ver la otra cara de la moneda, que se da al mismo tiempo. Como cada cristiano lucha con el pecado y por momentos es derrotado, en otros tantos momentos sale también como vencedor. Los cristianos tienen victoria sobre el pecado. Cristiano, cristiana, vos tenés victoria sobre el pecado. Los cristianos tienen victoria sobre el pecado. Porque ahora viven en el Espíritu Santo. Ya no vivís en la carne como antes de ser salvo, sino que ahora vivís en el Espíritu Santo. De eso habla el capítulo 8. Y tengan cuidado, ¿sí? La victoria en la vida cristiana no pasa por no tener problemas, o que tus sueños se cumplan, o ser sanados de alguna enfermedad, o tener plata, o ser famosos o exitosos en lo que a vos te gusta hacer. No, eso es usar a Dios. La victoria en la vida cristiana consiste en dar gloria a Dios todo el tiempo, cueste lo que cueste.
En eso nos da la victoria Cristo. Dios nos capacita, te capacita en el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y en favor de una vida justa, una vida piadosa. Esa es la victoria en la vida cristiana. Romanos 8, como dije, es uno de los capítulos más lindos de la Biblia, y con la ayuda de Dios y del mismo Espíritu Santo vamos a sumergirnos ahora, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que Dios quiere que sepamos y vivamos. Esta es la gran realidad. La Trinidad completa estuvo y está involucrada en tu salvación, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos une a Cristo y nos da una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. El Padre te unió a Cristo y te dio una nueva vida en el Espíritu Santo. ¿Y qué produce eso en vos, en los cristianos? El texto de hoy nos va a mostrar 3 bendiciones de la nueva vida que vivimos en el Espíritu Santo. Cada cristiano vive su vida en el Espíritu Santo. ¿Lo sepa o no lo sepa? ¿Sí? Y vamos a ver 3 bendiciones, 3 resultados, 3 bendiciones. La primera de ellas es que los cristianos ya no somos nunca más condenados. Ya no somos condenados nunca más. Tremendo. La otra de las bendiciones que vamos a ver es que los cristianos ahora tenemos un nuevo dueño, quien nos gobierna gracias al sacrificio de Cristo. Los cristianos tenemos un nuevo dueño que nos gobierna gracias al sacrificio de Cristo. Y en último lugar, otra de las bendiciones es que los cristianos vivimos vidas justas que agradan a Dios. ¿Sí? ¿Estamos listos? Vamos a arrancar. La primera de esas bendiciones, el texto nos muestra que el Padre nos unió a Cristo y nos dio su Espíritu Santo. Entonces, como bendición tenemos que los cristianos ya no somos nunca más condenados. Gloria a Dios. Nunca más. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que sigue, los manuscritos más antiguos no lo tienen, lo vamos a ver en el versículo 4, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que tenemos que ver ahora es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y ahora pues que usa Pablo puede interpretarse como que hace referencia simplemente al capítulo 7. Pero no. Ahora pues, él lo usa para hacer una conclusión, un resumen de todo lo que viene hablando en los primeros 7 capítulos. ¿Sí? Vimos capítulo 1, 2 y 3 en la Biblia, en Romanos, la condenación del hombre, ¿sí? La doctrina de que el hombre está incapaz de acercarse a Dios. Capítulo 4 y 5, la justificación. Capítulo 6, 7 y 8, la santificación. Y en este 8, elige resumir lo que acaba de hablar en estos primeros 7 capítulos. Esto lo sabemos en parte porque la palabra en griego que usa para condenación, que ven ahí, se usa pocas veces en Romanos. Y volviendo para atrás, recién la vemos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno, o sea, la violación de la ley de uno, ¿quién es este uno? ¿Se imaginan? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. Ahí, condenación. La misma palabra. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. En Adán, todos los hombres, todas las mujeres somos hechos pecadores. Todos tenemos la maldición del pecado. El pecado nos condena al infierno y el pecado también nos controla. El pecado nos aleja de Dios, nos separa y un día finalmente nos va a separar de Dios para siempre, en el infierno. Pero ahora en Cristo somos libres de toda condenación. La palabra ninguna que se usa es un adverbio en griego muy enfático, contundente, que da una idea de se terminó, se acabó de una forma completa y definitiva. Tremendo. Este texto nos habla entonces de ¿qué cosa? De la justificación. Ahora pues, ninguna condenación es lo mismo que decir que somos justificados en Cristo Jesús. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados por Dios en Jesucristo. Dios te perdonó para siempre. ¿Los futuros también? Sí.
Claro, de eso se trata la justificación. Es como que yo a veces veo a mi abuelo, ¿no? Que come fideos con tuco y siempre ya se mancha la camisa. Y mi abuela va y le cambia la camisa, le dice, bueno, dejátela, terminala de manchar bien y después te doy otra. Y yo me pongo a pensar, no, imagínate, yo estoy comiendo fideos con tuco y se me mancha la camisa y mi abuela me dice, bueno, sacátela y te voy a dar otra y no te la manches más. Voy a estar en el horno, porque la voy a volver a manchar. Y esto hace Dios con la justificación. Te saca tu remera blanca, llena de tuco, manchada de pecado, y te pone otra, ¿sí? Otra camisa, otra remera blanca y pura. Y además le pone como un film protector para que no se manche más, para que tus vestiduras siempre estén blancas. Eso es una ilustración de lo que es la doctrina de la justificación. Cuando Dios te salva, también lo que hace es unirte a Cristo, de tal forma que nunca más te podés separar de Él. Te hace uno con Él. Y gracias a esa unión, Dios te ve a vos mismo con la misma justicia y con la misma santidad que tiene Jesucristo. Dios te imputa, quiere decir, te da, te pone a tu cuenta, te regala la justicia perfecta de Cristo. Tremendo. Ninguna condenación tenés en Cristo. Podés tener seguridad en tu salvación. Tu salvación siempre depende y dependerá de Dios. No depende de que si vos la cuidás bien o la cuidás mal. Si por un segundo la salvación queda a tu cuidado, te aseguro que la perdés. Porque somos un desastre. Somos un fracaso aparte de Jesucristo. Pero ahora, ninguna condenación ya. Gloria a Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Sí, cuando Romanos más que nada, y la Biblia habla de muerte, no habla de muerte física, sino de condenación. Usted lee muerte ya, condenación. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Romanos 3:22 también nos habla al respecto y nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estos todos que pecamos y estamos destituidos de su gloria, podemos ser solamente justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo. Miremos este otro, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Si Cristo te perdonó, ¿quién te puede condenar? Ni vos mismo podés. Ninguna otra cosa creada. ¿Vos sos algo creado? Sí. No te podés condenar. Ni siquiera vos mismo. Y lo llamativo y lo que golpea tu corazón, me imagino, y el mío es que es en Cristo, en Cristo. En Cristo, en Cristo todo lo que leemos. No es por vos, no es por tus obras. No es por lo buena persona que sos, sino porque estás en Cristo. Y eso nos humilla. ¿Sí? Saber que si yo soy salvo es gracias a que el Padre me unió a Cristo. El Padre me unió a Cristo.
Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, o sea, este es el mensaje del Evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Tenés al Hijo? ¿Estás seguro que tenés al Hijo? Eso es lo único que importa. Un hermano contaba una anécdota de que las puertas de la iglesia, él siempre las tiene abiertas y al lado de la puerta tiene su oficina. Y hay un muchacho que asiste a una iglesia cerca de la zona de él, que es líder de jóvenes, y bueno, una tarde ya entra a la iglesia y toca, y quiero hablar con vos, y se ponen a charlar, y van charlando y demás, y empieza a mirar los libros este muchacho y le dice, ahora Alejandro, yo no sé por qué vos estudiás tanto, por qué lees tanto, yo en la iglesia me paro ya, el Espíritu Santo me da palabra, y ya, y Dios me usa. Y bueno, pues yo creo que tengo que estudiar, le dice él, para poder enseñar bien la Biblia. Y seguían charlando de esto, y en un momento el muchacho le dice, ¿sabes que hay algo en la puerta de tu iglesia que me toca el corazón y me quebranta? Cuando yo paso, veo que en la puerta dice este texto, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y le dice, y yo no sé si tengo al Hijo. Y estaba allá, era el líder de jóvenes en su iglesia, enseñaba, creía que el Espíritu Santo hablaba a través de él. Entonces no importa lo que hagas. ¿Tenés al Hijo? ¿Tenés al Hijo? Fuiste liberado de la condenación del pecado si estás en Cristo. ¿Sabés lo que eso significa? Solo si sos un cristiano, como decimos los hombres, posta, vas a saber lo que eso significa. Hermanos, nuestros pecados eran tan grandes, tan horribles, habían ofendido a un Dios santo, tremendo, temible y a la vez hermoso, y nos merecíamos estar para siempre separados de Él, sufriendo del infierno. Nos hubiéramos perdido la oportunidad de conocer a Dios, de amarlo, de disfrutarlo. Pero gracias a lo que Él hizo en Jesús, ahora eso cambió, y cambió para siempre, y está súper asegurado. Juan capítulo 10, versículo 27 dice que Jesús, hablando acerca de los suyos, que sus ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo es en vos? ¿Estás seguro? ¿Tenés confianza? ¿Tenés la certeza de que si hoy te morís vas directo al cielo a seguir disfrutando de la vida eterna que hoy ya tenés en Cristo? Algunos dicen, y ya los canso con esto, pero es tan real, ay, si solo llegara al cielo, ahí estaría tranquilo. ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. Entonces no se trata de llegar al cielo, sino se trata de llegar ¿a dónde? A Cristo, de que estés en Cristo. Ahí es donde para siempre vas a poder estar seguro. Para siempre vas a poder estar segura. ¿Sí? Entonces Dios te unió a Cristo, viviste una nueva vida en el poder del Espíritu Santo, ya no estás nunca más bajo condenación, y ahora vamos a ver otras de las bendiciones. Los cristianos ahora tenemos un nuevo dueño, quien nos gobierna gracias al sacrificio de Cristo. Romanos 8:2, sigamos con el texto, ahí lo tienen en sus Biblias, por favor no lo cierren. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tremendo, ahora vamos a ver lo profundo que es esto. Me emociona. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra de las realidades y bendiciones de la salvación de Dios es que ahora que a los mismos que Dios les dice, bueno, ya no está más bajo condenación, nunca más,
te justifiqué. Podés estar seguro de tu salvación. A esos mismos Dios también les dice, ahora ya no te gobierna más el pecado y la muerte, sino que te gobierno yo. Porque vivís tu nueva vida en el Espíritu Santo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, su objetivo no era liberarles y ya, sino que hagan lo que Dios quería que hagan. Y Él los libera para eso. ¿Para qué? Para que les sirvan. Para hacer de ellos un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Así es lo mismo con los cristianos. Algunos cristianos piensan que van al almacén y le dicen, bueno, almacenero, hoy dame todo de Salvador, pero nada de Señor. No, si Él es tu Salvador, también es tu Señor. ¿Vos pensás que se puede tener un Salvador y no un Señor? No, eso está mal. Claro que no. A los mismos que Dios salva les dice, te salvé y ahora yo soy tu Señor, yo soy tu nuevo dueño. Te salvé para gobernarte y hacer que andes en mis caminos. Hermano, vos sos libre del infierno para siempre, pero también sos libre del poder controlador y dominador del pecado para siempre. Las dos realidades van juntas. Una sí y la otra no. En el mismo instante que sos salvo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro tuyo y te controla. Esto es real en cada cristiano. Miren lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos, algunos, ¿qué dice? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio, todos, también otra vez, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Súper claro, ¿no? Efesios 2:18. Porque por medio de Él, o sea, habla de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, ¿qué? Espíritu del Padre. Los unos y los otros, todos. Miren lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿quién? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Un cristiano, o entre comillas, sin el Espíritu Santo, ¿es un cristiano? No, no es salvo, es algo que no existe. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es salva. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en tu vida? Desde el primer instante de tu salvación. Entonces vos vivís tu vida cristiana en el Espíritu Santo. Cada cristiano, no solo unos pocos, sino cada cristiano es habitado por el Espíritu Santo desde el primer día de su salvación. Y esto hace que a vos cambies de dueño. El que te gobierna ya cambió. Ya no es el pecado. El pecado ya no te controla como un pobre indefenso, como un títere. Miren lo que dice Colosenses 1:13. Habla de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estás bajo el control de las tinieblas, sino bajo el reino ¿de quién? De Dios. El pecado no puede gobernarte más. Ahora te gobierna el Espíritu Santo que está viviendo dentro tuyo. Y esto fue profetizado por Ezequiel. ¿Por Ezequiel? Sí, Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto habla de la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, yo dice Dios, y yo voy a hacer que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Cómo es en vos? ¿A quién ves gobernando? ¿A quién ves gobernando tu vida? ¿Podés ver a Dios controlando tu vida? ¿Te das cuenta que cada cosa que haces bien, que cada victoria que tenés en contra del pecado, es gracias a que el Espíritu Santo vive adentro tuyo y podés hacer eso? ¿Podés dar gloria a Dios por eso?
Todo el crédito es para Dios, ¿no? Todo es gracias a Él. Tu vida cuando conoces al Señor es como una fábrica de gas venenoso. Tu vida antes lo único que sabía hacer era fabricar gas venenoso. ¿Sí? Pero un día vino un nuevo dueño con un nuevo gerente general y habló con el dueño de la fábrica de gas venenoso y le dijo, mira, yo te pago el precio, ¿cuánto es tanto? Bueno, tomá, yo quiero que esta fábrica deje de fabricar gas venenoso y fabrique oxígeno. Bueno, el dueño viejo agarra la plata y se va. Y se va también el gerente general. Y se van todos los empleados. ¿Sí? Y ahora viene el nuevo dueño, con el nuevo gerente general, con los nuevos empleados, ¿y qué se ponen a fabricar? Oxígeno. Sacan el cartel de gas venenoso y ¿qué ponen? Acá fabricamos oxígeno. Así es con tu vida. Y quizás las primeras producciones de oxígeno salgan medias contaminadas. O muchas más, ¿no? Con gas venenoso, pero cada vez, las cañerías se van a ir limpiando y van a salir más puras. Toda la gente del barrio sabe que ahí no se fabrica más gas venenoso, sino que se fabrica ¿qué? Oxígeno. Ahora ven llegar al nuevo dueño, al nuevo gerente general, y saben que ellos tienen el solo objetivo de fabricar oxígeno. La gente vio que vos ya cambiaste el cartel. Ven al otro gerente general en tu vida, ¿qué opinan los demás de vos? ¿Ven un cambio en vos? ¿Ven un cambio profundo, un cambio radical que tu dueño cambió? Efesios 2:18 leemos otra vez, que dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, ¿por qué? Por un mismo Espíritu al Padre. ¿Ven? Cada creyente tiene al Espíritu Santo. Cada creyente. Y este texto de Efesios, y el que vamos a leer ahora en Romanos 8:3, el que sigue, nos dice que lo que ahora disfrutamos, el hecho de que el pecado ya no nos domina, ya no nos gobierna, el hecho de que ahora podemos disfrutar que el Espíritu Santo vive dentro de uno, es gracias solamente a lo que Cristo hizo cuando Él vino. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es este texto? ¿Alguna idea? Es el Evangelio. Este texto habla de una forma clarísima al Evangelio. Cristo vivió la vida perfecta e intachable, como dice la canción que hoy cantábamos, que vos no podías vivir ni en 1.000.000 de vidas. Si Dios te dijera, bueno, toma, te doy 1.000.000 de oportunidades para que hagas las cosas bien, pecarías y las harías mal. Cristo hizo todo bien y sufrió la muerte que vos y que yo merecíamos recibir para que puedas ser perdonado por Dios y tener todas estas bendiciones. El Espíritu Santo vive dentro de vos gracias a lo que Cristo hizo. Tremendo. Jamás fue el propósito de la ley de Dios, de que la ley de Dios fuera un medio de salvación, sino que la ley sirvió y sirve para dar a conocer a Dios, a este Dios santo, tan diferente a nosotros. Y en todo esto, por nuestra culpa, por nuestra humanidad, la ley fue incapaz de generar vida en nosotros. La ley de Dios también convence de pecados a los incrédulos y a los creyentes también por igual. Pero es imposible, es incapaz de salvar por culpa de nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Vos jamás podrías cumplir todas las leyes de Dios. Fallás y vas a fallar todos los días en cumplir perfectamente la ley de Dios. Miren lo que dice Santiago 2:9. Da un ejemplo nada más. Pero si hacéis acepción de personas, esto de favoritismo, a unos trato de una manera y a otros trato de otra. ¿Qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, en un punto se hace culpable de todos. Tremendo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es simple un ejemplo que da
Santiago. El que ofende en un punto, chao. Otro ejemplo más, por ejemplo. La Biblia dice que si vos despreciás a tu hermano o despreciás a una persona, ya estás en el horno. La Biblia dice que sos homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tremendo. Todo el que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Veamos otro, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué? Porque si pifías en una, chao. Por eso estás bajo maldición si dependés de la ley para salvarte. Por eso no te podés salvar por tus obras. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno para que Dios diga, bueno, ya, te recibo. ¿Te salvás porque te lo mereces? No. Pero lo diferente a nosotros que pecamos todo el tiempo y que somos incapaces y que no nos podemos salvar, es que Cristo jamás pecó. Jamás, ni una sola vez. Ni un mal pensamiento, ni una mala mirada, ni un mal sentimiento, porque muchas veces pecamos con los sentimientos también. Él jamás. Juan 8:46 son palabras de Jesús. Jesús le dice a los fariseos que eran sus enemigos. Los fariseos lo odiaban. Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me puede confrontar si no tengo pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ni los enemigos del Señor le encontraron un pecado, ni los que le tenían bronca. Entonces, como vos no podías salvarte por tus propios medios, Dios envió a Jesucristo a que viva una vida que vos no podés vivir y muera en tu lugar. Eso nos dice Romanos 8:3. El Hijo de Dios vivió una vida impecable y fue a morir a la cruz como sustituto. Como sustituto. Cuando hablamos de la cruz, otra vez, no es para que a vos te dé lástima y te pongan las pilas. Pobrecito, Jesús está en la cruz, me da lástima, entonces me tengo que poner las pilas y vivir bien. No, ya quedó claro que nunca te vas a poner tanto las pilas para que Dios te acepte. La cruz está para que vos te des cuenta que hubo una sustitución, que Cristo tomó tu lugar como Ale nos predicaba hoy. Él se intercambió por vos. Glorioso intercambio. Hay que pagar, dijo Cristo. Bueno, voy y pago yo. Eso fue lo que pasó. Glorioso intercambio, glorioso intercambio. Él hizo todo lo que vos no podés y murió en tu lugar. Vos necesitas un Salvador. Desde el primer día de tu salvación hasta el último, vos necesitas que alguien haga lo que vos no podés hacer. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición por vos y por mí. Pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se entregó por vos y por mí. Se hizo maldito colgado de un madero. En Proverbios, Dios dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y acá vemos en el Evangelio que Él es colgado de un madero. Se hizo maldición por nosotros. Versículo 14, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vos tenés el Espíritu hoy, es gracias a lo que Cristo hizo. El texto de Romanos 8:3, véanlo ahí, nos dice que Cristo vino en semejanza de carne. Y esta información es tremenda, tremenda. Cristo fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Cristo vino en la misma debilidad y en la misma atracción al pecado que vos y yo tenemos. Cristo no tuvo coronita como yo pensaba. Vino con la misma debilidad hacia el pecado que cada ser humano tiene. Pero con una diferencia. Él jamás pecó. Él venció.
Él fue tentado de la misma forma que vos sos tentado y muchísimo más. Pero Él jamás pecó, a diferencia tuya y mía que pecamos seguido. Él fue recontra tentado. A Jesús lo tentó el mismo Satanás. A vos no te tienta Satanás. Sí, debe ser un demonio que Él tiene ahí. Satanás yo creo que está más ocupado en otras cosas, más importantes. Pero a Cristo lo tentó el mismo diablo. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 12:3. Acá el escritor de Hebreos le está hablando a los cristianos que resistan la tentación. ¿Y qué va a usar para decirle que resistan la tentación? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Quién es? Cristo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Le dice, porque ustedes, a diferencia de Cristo, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué es esto? Cristo combatió contra el pecado ¿hasta dónde? Hasta la sangre. Lucas 22:44 nos habla al respecto y nos dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo literalmente transpiró sangre, es clínicamente posible, transpiró plaquetas a través de sus poros por la presión que Él sentía. El mismo Satanás estaba tentando a Jesús de que Él no vaya a la cruz. Cristo sabía que si iba a la cruz, se iba a tener que separar del amor de su vida, de su Padre y del Espíritu Santo. Y Él tenía la tentación a no ir. Pero Cristo venció el pecado. Le ganó al pecado y a la muerte bajo las mismas reglas, bajo la ley, bajo una humanidad pecaminosa, débil, igual que vos y que yo, pero Él jamás pecó. Él venció peleando desde adentro, desde lo más bajo, desde lo más difícil. Lo hizo así para hacer bien las cosas, completas. Y así para poder justificarte a vos. Para poder decirte que ya no hay más condenación. Para poder darte al Espíritu Santo que ahora vive adentro tuyo. Primera de Pedro 3:18 nos dice que también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Ah, Padre, papito querido! Así que ya no sos esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno que osara morir por el bueno. Cristo murió por personas que le odiaban a Él con el mismo odio que Satanás le odia. Vos le odiabas de la misma manera y Cristo murió por vos. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo con su muerte condenó al pecado en su propia humanidad. Es decir, le puso punto final. Ya está, ya se terminó. Ya es quitado fuera de escena para siempre. ¿Entienden lo que Cristo hizo? Cristo fue vaciado en la cruz. Él estaba ahí colgado, todo torturado y no moría. ¿Por qué no moría Cristo? Porque no había pecado en Él. Y pasaban las horas y no moría. Y me imagino al Señor: Padre, te amo,
Perdoná a estos que me insultan. Padre, sos precioso, lo único que me queda es la comunión que tenemos. Es lo único que necesito. Padre, sos precioso. Y llega el momento y... ¡oh! Padre, no te siento. No estás más. ¿Qué pasó? ¿Me desamparaste? El Padre le desamparó y cargó sobre él todos nuestros pecados. Lo quebrantó. Descargó toda su ira sobre él. Cristo fue vaciado, pero el Padre también fue vaciado. Cada uno perdió el amor de su vida ahí. Por vos y por mí. Consumado es, y gracias a eso vos podés tener el perdón de tus pecados, seguridad en tu salvación y al Espíritu Santo viviendo adentro tuyo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pues si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo, dice el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es gracias a que Él pagó por vos. Ahora podés ser un hijo de Dios, habitado por el Espíritu Santo. Solo gracias a Él, glorioso intercambio. Dios te dice: vení, pon en esta mano tu pecado, tu vida desastrosa, y tomá de esta otra la vida eterna con todas sus bendiciones. Ahora el Espíritu Santo vive en vos. ¿Podés sentirlo adentro tuyo? Es gracias a la cruz, y solamente a la cruz. Hermanos, yo veo la ley de Dios santa y justa, y veo que me quedo tan, pero tan corto. Soy un desastre. ¿Se acuerdan de Romanos 7? El de Romanos 7 también. Entonces nos damos cuenta, y te tenés que dar cuenta que es patente, de que si sos aceptado por Dios es gracias a la cruz de Cristo y nada más. Nada más. Yo soy un desastre, pero el punto es que vos también sos un desastre sin Cristo. Y sin Cristo y sin el Espíritu estás perdido, estás perdida. Date cuenta. Por favor. No podés ser salvo sin Cristo y no podés crecer en tu santidad sin el Espíritu Santo. ¿Te diste cuenta ya? ¿A quién le da los méritos de tu nueva vida? Dios me salvó, pero yo puse mi parte. No, ¿sabés cuál parte pusiste vos? El pecado, solamente. El pecado que hizo necesaria tu salvación. Esa es la única parte que vos y yo aportamos. Entonces, el Padre nos une a Cristo, nos da una nueva vida en el Espíritu Santo. Ya no estamos más bajo condenación. Ya ahora tenemos un nuevo dueño que nos gobierna. Ya no es el pecado, sino que es ¿quién? Dios en el Espíritu Santo. Esto es gracias al sacrificio de Cristo. Y otra de las bendiciones que tenemos es que los cristianos vivimos una vida justa. Los cristianos, todos los cristianos viven una vida justa. Cristianos de verdad. Romanos 8:4 dice: para que la justicia, todo esto que pasó, es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y acá sí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, una vez que Dios te une a Cristo, te justifica, ya no hay más condenación, te da el Espíritu Santo para conducirte. Una vez que hace eso, hace que todo eso que pasó internamente se haga evidente, salga a la luz. Hace que todo eso que pasó se vea como fruto, como resultado. ¿Y cómo lo hace? Tu vida cambia. Tu vida cambia, sí o sí cambia. Si tu vida no cambia, es que no sos salvo. Más claro, hay que echarle agua. Si tu vida no da fruto, es que no sos salvo. Y no estoy diciendo que vos mismo tenés que hacer que tu vida cambie para ser salvo, ¿no? No estoy diciendo eso.
Eso es poner la carreta delante del caballo. Lo que digo es que si Dios te salva, eso se va a ver con una nueva vida, un cambio, una vida transformada. ¿Entienden la diferencia? Todo lo que venimos viendo pasó para que las justicias, con esa es la traducción correcta, justicias de la ley se cumplan en los cristianos. Sabemos que en el nuevo pacto, en el que Cristo hace con su sangre, ya no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales, ¿sí?, que Israel tenía que cumplir. Vos podés comer chanchito en Navidad, ¿sabías? 24, podés, tranquilo. Ya no estamos obligados a cumplir las leyes ceremoniales. Pero sí estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios, que está en la Biblia. ¿Qué es la ley moral de Dios? Es la esencia de cada uno de los 10 mandamientos, excepto de guardar el día sábado. Y todo lo que sale de estos 10 mandamientos, como los mandamientos que también vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Estás obligado a cumplirlos. No para ser salvo, sino porque ya sos salvo. Como un resultado, como una consecuencia de la salvación. Dios, en un sentido, allá en el cielo, va a mostrar a todo el universo, ¿sí? Va a pasar, a todos los seres, personas que se van al infierno, personas salvas, ángeles, demonios, a otros seres que Él tiene creados en el cielo, va a mostrarle que la salvación que hizo en vos produjo un cambio, fue una realidad, fue con toda seguridad una salvación del pecado, de la condenación del pecado, pero también del poder controlador del pecado. Y Él va a mostrarlo a través de que tu vida cambió. Si Dios no te salvó del control del pecado, ¿de qué te salvó entonces? ¿Entienden? Si el pecado te sigue controlando, Dios tampoco te sacó la condenación. Él va a mostrar eso. Efesios 2:8 leímos que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, pero a algunos no les gusta el versículo que viene, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Que tu atención esté tanto puesto en lo que te pones, hermanas y hermanos también, en tu físico, en lo externo, sino en cultivar tu vida espiritual. Buenas obras. Hay gente que está más preocupada porque tiene 5 kilos de más y no porque tiene mal carácter. Tremendo. No, tu atención tiene que estar puesto en las buenas obras. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, a los ricos que están en la iglesia, o sea, los cristianos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. Tito 2:11 habla lo mismo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, le decía Pablo a Timoteo, nadie te menosprecie. Pablo le dice a Tito, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Ven? Buenas obras, Dios te cambió, se tiene que ver. Hebreos 10:24,
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. También no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el Señor en Mateo 3:8 le habla a la gente y le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si hay salvación en vos, se tiene que ver. ¿Hubo un cambio en vos? Sos una nueva criatura. Se evidencia en tu vida a través de cómo pensás, sentís y actuás. Vos mismo experimentás la nueva vida. ¿Pueden ver otros ese cambio en vos? No hablamos de perfección, pero sí de haber un cambio. Y seguidito de esto, en 8:4, nos aclara que, vivimos una vida justa porque la ley, las justicias de la ley se cumplen en nosotros. Y es patente porque ya no somos gobernados por la carne, porque ya no vivimos en la carne, sino que somos gobernados por Dios. Vivimos en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8:4 y acá Gálatas nos dice que no andamos. La palabra griega para andar es peripateo y habla de un estilo de vida, de los hábitos de la vida. Andar, un hábito de vida, un estilo de vida. Los hijos de Dios pecan, dice 1 Juan. El que dice que no, se engaña y hace a Dios mentiroso. Pero los hijos de Dios no tienen como estilo de vida una conducta que marca un alejamiento de Dios, sino todo lo contrario, una cercanía, una intimidad. El Hijo de Dios no practica el pecado y además cada día quiere ser como Cristo. Y efectivamente cada día se parece más a Jesús. Su estilo de vida cambió con lo que era antes. Hay un evangelista que cuenta una ilustración. Dice que cuando era chiquito, tenía 5 o 4 años, su papá era un hombre del campo y lo despertaba a las 5 de la mañana y lo hacía ir tras él, a que aprenda a trabajar. Y estaba lleno de nieve, cuenta él. Dice que su papá era un hombre enorme, con unos pies así, y que iba caminando, iba dejando huellas. Y que este nene quería ser como su papá, entonces ponía su piecito en cada una de esas grandes huellas. Y a veces se tropezaba y se caía porque el papá hacía zancadas grandes. Pero ese nene quería ser como su papá. A veces no le salía, pero él quería ser como él. Es así con vos, como quién querés ser, como quién sos. ¿Te ves a vos mismo creciendo en tu odio práctico por el pecado? No de boquita para afuera nomás. En tu odio práctico por el pecado y en tu amor por las justicias de Dios. ¿Los podés ver? Y ya vamos terminando. ¿Podés ver eso en vos? ¿Deseás con pasión ser como Jesucristo? 1 Juan 2:4 dice que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, otra vez peripateo. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y hermano, hermana, joven, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algunos dicen que son cristianos y les gusta las mismas cosas, tienen los mismos gustos y les gusta hacer las mismas cosas que Dios odia. ¿Es así con vos y así todavía crees que sos salvo? ¿Hubo un cambio radical en tus gustos, en tus deseos, en tu forma de ver la vida? La palabra de Dios nos dice que por sus frutos los vamos a conocer. Un árbol, el texto dice en Mateo, un árbol, etcétera. Un árbol de uva no se puede recoger espinos, ni se pueden recoger higos de los abrojos. ¿Sí? Sergio, cuando hace unos 5 o 6 años nos decían, chicos, no se engañen, los bananos dan bananita, los manzanos dan manzanita. ¿Sos una nueva criatura? Se va a ver un cambio de vida. ¿Sí? Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos van a ir y le van a decir, Señor, hice esto, hice aquello, y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, ¿se entiende? Como apártense de mí, personas que vivieron sus vidas como si yo nunca les hubiera dado una ley para que obedezcan. Literalmente. Literalmente. No se trata entonces tanto lo que decís con la boca, sino lo que tu vida muestra. ¿Tu vida cambió? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sabías eso? Ay, pero yo en mi corazón amo a Dios. Santiago dice que si realmente la amas, eso se va a tener que ver, porque si no tu fe no existe. ¿Vos crees que Dios es uno? Bien, muy bien. Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Pero no pasa por ahí. Pasa porque si tu vida cambió y da fruto, ¿sí? Yo soy salvo porque yo siento en mi corazón que amo a Dios. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Entonces es lo que tu vida muestra. Si hoy haces un balance de vos, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Te ves viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu? No hablamos de perfección, pero ¿cómo te ves andando? ¿Cómo es tu estilo de vida? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto habla de una santidad práctica. Si en tu vida no hay una santidad práctica, no podés tener la paz de que Dios te justificó, no podés tener la paz que Dios te gobierna y que Él te reemplazó en la cruz. ¿Sí? Entonces, si no podés ver eso, vení a Cristo hoy. No lo dejes para mañana. La Biblia dice, mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vení a Cristo. Entonces yo hoy te invito a, hermano, hermana, cristiano, a que reconozcas y te gloríes en Dios por todas las cosas que Él consiguió en la cruz. Ya no estás más bajo condenación. Tremendo. Ahora el Espíritu Santo te controla. No andás conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podés vivir una vida justa. Da gloria a Dios por eso. Entérate de eso si no lo sabías y dale gloria a Dios. Y si vos todavía no estás en Cristo, no querés todas estas cosas. ¿No querés estar tranquilo de tu salvación? ¿No querés tener a Dios que te gobierna y vivir una vida justa? Vení a Él. Vení a Él. Vamos a orar.